Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, pues, ¿are we live, Josh? Ok, ya estamos en directo, Arturo. Bueno, qué bien. Yes, por fin. Un gusto, es un gusto estar contigo en tu programa, Yadira, y saludos a tu audiencia. Es un placer. Y para mí es un placer tenerte aquí. La verdad es que, como te estaba comentando fuera de cámara, que ahora todo el mundo está como igualado. Tú ves a Bernie Sanders hoy que estaban hablando en The View y estaba teniendo dificultades con el audio. Es como que ahora de repente todos los profesionales están en la misma playing field, pasando los mismos trabajos que la prensa alternativa, teniendo que lidiar con cosas técnicas que ellos desconocen. Entonces es como que toda la sociedad se ha igualado en ese sentido. Yo diría que la diferencia está en que los profesionales moderadores, desde comediantes de Saturday Night Live, ¿no? Cosas así, o los invitados, el profesional locutor tiene siempre el fondo verde con algún gráfico movido así, entonces el invitado siempre está en su casa, pero bueno, Arturo, ¿tú estás practicando el social distancing? ¿Estás de cierta manera en self-quarantine? ¿Te estás aislando? O sea, la nota personal, ¿cómo te encuentras ahora? Porque lo menciono porque mañana, ya hoy, nuestro gobernador en la Florida ya dijo que mañana a la medianoche, ya durante 30 días no podemos salir de casa, no sea que sea por emergencias. Ya era hora. ¿Cómo te encuentras tú en tu estado? Bueno, yo estoy en California y aquí se está esperando que haya un pico en las próximas semanas. Yo creo que el gobernador David Newsom ha sido un gobernador mucho más responsable que el gobernador que ustedes tienen allá en la Florida. Sinceramente, me parece que no, este ha sido un gobernador, en el caso de la Florida, que está reaccionando tarde, y cuando ha reaccionado sobre otros temas, me parece que lo ha hecho con bastante falta de humanidad. Por ejemplo, te digo, con los temas de los cruceros, que hay soluciones, hay maneras técnicas de resolver ese problema. Hasta se puede que las personas bajen de los barcos donde esté el coronavirus y ayudarlos, porque si no hay una cooperación internacional para lidiar con este tema, si no hay una colaboración, digamos, incluso entre estados, hay que ubicarse en la importancia que ha tenido en este país constituir una federación, la Unión de los Estados Unidos. Acuérdate que la Constitución se creó para crear a more perfect union, y que un gobernador diga, por ejemplo, que establezca una actitud negativa, así de sopetón en relación a las personas que vienen, por ejemplo, de Nueva York. Si un estado se ha beneficiado de neoyorquinos que se han retirado a la Florida tradicionalmente, y que ha tenido una relación con el estado de Nueva York tan importante históricamente, podemos decir por lo menos de los 50, cuando se abarataron los vuelos, mucha gente que iba a descansar en los montes Catskill, que están un poquitico en el upstate New York, fueron a la Florida. Yo creo que el gobernador está haciendo ahora lo correcto, porque tiene que haber una cuarentena, es las medidas de distanciamiento, que yo creo que es más que todo físico, no es social, porque fíjate cómo tú que estás en la Florida y yo estamos interactuando. Exacto. Pero hay que evadir esas lógicas de culpabilización de personas. Esto es una pandemia que era en cierta medida esperada. Ha habido la comunidad científica ha estado diciendo que un tema como este podía ocurrir por varios años, e incluso se han aplicado políticas de reducción políticas, por cierto, que son del agrado del gobernador DeSantis, en relación a cortar presupuesto público para la salud, en relación de privatizar, en la idea de considerar que si un hospital tiene el 20% de las camas en determinado momento, el 15%, el 10% de las camas no ocupadas, con una fórmula de negocio, consideran que ese hospital no está siendo eficiente. Cuando en los departamentos, por ejemplo, si ves algunos de los documentales que se han hecho, Netflix ha puesto uno muy interesante sobre pandemia, en los cuales hay una muchacha de origen indio que es fue la encargada de la oposición a pandemias en Texas, y después fue contratada en el estado de Nueva York. Como esa postura de
de simplemente utilizar un modelo de mercado de última hasta a rajatabla, usar una economía de mercado como una sociedad de mercado, que son dos cosas distintas. Yo creo que la economía de mercado es un buen modelo, pero convertir eso en una sociedad de mercado en la cual todas las decisiones están dictadas por eso, ha llevado a una situación como lo que hay. Y yo, honestamente, si te respeto, tú eres la que vive allí, pero cada vez que yo he visto expresarse al señor DeSantis, honestamente no me siento muy bien con sus proyecciones y con los valores que lo viven. Creo que estamos en el auto está en ese hueco precisamente por la manera en que se han manejado las políticas públicas por personas como él. No, es que ante todo se ha sentido como una ausencia de liderazgo, porque no ha tomado las decisiones y las decisiones las ha tomado tarde. De cierta manera, hay algunas amistades que viven en otros países, como ayer estaba conversando con un periodista de América Latina que me hablaba de que pensaba que había más control en Estados Unidos con respecto a eso, porque como dicen algunos cubanos en broma, ¿no? En las redes sociales, de que ellos pensaban que según las películas de Hollywood, que cuando había una crisis global era Estados Unidos el que salía como triunfante de héroe, y se habla más bien de todo lo contrario, que Estados Unidos está perdiendo como su hegemonía, su dominación carismática, su gran liderazgo global, porque China lo ha sabido manejar. Aquí teníamos un presidente que dijo que pero si todo el mundo puede tomarse los tests, y cuando la gente salió a tomarse los tests no fue así, y entonces estamos viendo cómo está ya sobre la mesa la posibilidad de algunos estados no colaborando con el otro, o sea, efectivamente ya poniendo en duda la eficacia de cómo los estados pudieran lidiar, porque si un estado tiene miedo de que uno va a sabotear el suministro de mascarillas, o si todos los otros estados están yendo a subasta a tratar de, con un buen dinero, ¿no? Tratar de conseguir para su propio estado, es como que ya estamos en la crisis descubriendo esas divisiones que estaban ahí, claro, pero que en tiempos de hambre, en tiempos de incertidumbre, se vuelve más aguda. Y eso es algo que yo temo que en la situación que la ciudadanía se encuentre como tan perturbada, que haya tanto temor, que entonces les pasen ciertas medidas no democráticas, como por ejemplo el hecho de que hoy Trump mismo estaba furioso. Y lo digo porque su campaña, no la Casa Blanca, la campaña de Donald Trump, él envió creo que eran como 6 estaciones de televisión, de una amenaza de quitarles a ellos, con la FCC, que actualmente está a cargo de un republicano puesto por Trump, quitarles a ellos sus licencias para transmitir si continuaban transmitiendo un comercial que lo luce a él mal. Porque en dicho comercial, que yo quiero, yo no tengo ahora, pero voy a tratar de conseguirlo para yo también darme gusto y distribuirlo, porque es un comercial que sencillamente te hace como un conteo, un timeline de todas las declaraciones, como al principio para la administración, para Trump en particular, era todo una burla, era un hoax, era falso. Tú has visto Sean Hannity, que ha tenido hasta que pedir disculpas, porque esta gente, como los locutores de Fox News, para ellos todo esto era un fraude, que sencillamente los demócratas liberales querían sabotear, destruir la economía de Trump para sabotear así sus chances de la reelección. Pero finalmente entonces Trump ahora ya está diciendo que todo, él siempre lo supo desde el principio, y queda demostrado que incluso los propios jefes de Fox News, ellos tomaron medidas. Porque uno de sus patriarcas estaba ahí a punto de celebrar creo que de su cumpleaños de 89 años, y paralelo a los periodistas públicamente anunciándole a la gente que eso era un fraude y que no había que tomar ninguna medida, ellos sí se estaban cuidando y estaban cancelando sus fiestas de cumpleaños. O sea, ellos sí sabían que era una amenaza, y por lógico estaban tratando de aprovechar para vender sus acciones en la bolsa y todo esto. Pero yo te quiero preguntar si tú temes en estos momentos de que Trump, por ejemplo, no la Casa Blanca, sino su equipo de campaña, estén tratando de suprimir la libertad de expresión de estos medios, que, bueno, Nixon sí hizo algo parecido con el Washington Post. El Washington Post estuvo también involucrado con 2 canales aquí en la Florida que querían quitar la licencia, y así entonces el Washington Post perdió como 2 millones en las cortes. Es verdad que con Nixon ocurrió algo similar, pero tú temes que en este contexto donde la gente está tan perpleja, tan asustada y con miedo a la muerte, ¿no?
con sus hábitos tradicionales interrumpidos. ¿Tú crees que estamos ante algún peligro aquí? ¿Que caigamos en el fascismo o algo por el estilo? Mira, Yadira, para empezar por el final, Ajá. yo creo hay que recordar lo que dijo Ben Franklin cuando se aprobó la Constitución, que allá en Filadelfia, en aquel verano caliente de 1786, sí, creo que es cuando la Constitución 1786, 1787, ahora no me recuerdo exactamente el año, pero es uno de esos 2 años, en que cuando los founding fathers, los padres fundadores, terminan de escribir la Constitución, él sale a la calle y él era el americano número 1, el más reverenciado de todos los padres fundadores, porque tú sabes que él era un gran inventor, en el mundo entero se conocía, bueno, en el mundo entero no, en Europa y en la tierra, en lo que conocíamos. En Cuba también se sabía quién era Benjamin Franklin, pues él había hecho el almanaque famoso y todo. Y él le pregunta al pueblo, ¿qué tipo de gobiernos nos han dado? Y él respondió, una república, y agregó, if you can keep it, la pueden mantener. Yeah. Porque el sistema que dieron, con las libertades que se crearon en esa Constitución, que si va mucho en el país que Estados Unidos es, viene de ciertos valores, pero eso no está escrito en piedra allí. No. Eso tiene que aplicarse. Y entonces, al aplicar ese tipo de políticas, siempre hay el riesgo que los enemigos de la libertad terminen imponiéndose. Y a veces, en momentos de crisis, son las grandes oportunidades en las cuales la defensa de las libertades se hacen más claras. Yeah. En términos de derechos humanos, hay que decirlo, que la libertad de movimiento, por ejemplo, y la libertad de prensa son se llaman, caen dentro del grupo lo que se llama o la libertad de asociación, por ejemplo, de reunión, no la asociación, la de reunión, son libertades que pueden ser derogadas. Ajá. Pero hay reglas para eso desde el derecho internacional. Las reglas dicen de que la libertad derogada tiene que ser proporcional y acorde a la amenaza al orden público que es atacada. Yo no veo cómo suprimir la pregunta que hizo Jim Costa en la conferencia de prensa, que fue cuando él le recordó al presidente Trump todas esas declaraciones que él había hecho. Yeah. Y el presidente Trump contestó, ¿qué pregunta más malintencionada? ¿Qué pregunta más mala? Sí, y ahora que ha caído la costumbre de decir que todas las preguntas básicamente que no le gustan son nasty, ¿no? Bueno, sí, él dice, usó la palabra nasty, snarky también. Yeah. Y yo creo que en esto, yo no creo que Estados Unidos vaya a tolerar eso ahora. Ahora hay que estar atento, porque la libertad hay que defenderla. Esta libertad que es una libertad, la libertad de expresión que hemos alcanzado en este país, eso no fue nada que regaló los sectores de poder y mucho menos los sectores ultraconservadores de derecha que han auspiciado, por ejemplo, muchos de ellos están detrás de la campaña de Trump. Todo eso se logró a través de organizaciones como la ACLU, la American Civil Liberties Union, se logró con personas como Martin Luther King, personas como la gran Rosa Parks, que se negó a sentarse cuando estaba defendiendo sus derechos, en los que, bueno, hay toda una tradición aquí que es importante, de defensa de la libertad de expresión, que incluso incluye al movimiento socialista. Acuérdate que en el caso de la Primera Guerra Mundial, Eugene Debs fue una de las personas que se expresó contra el reclutamiento militar, el caso fue hasta la Corte Suprema y al final se ratificó que la primera enmienda protege incluso en una situación de guerra que alguien se pueda expresarse y diga que le parece que la guerra es un esfuerzo contrario a los intereses del país, contrario a los intereses del pueblo. Así que, primero, quiero recordarte, mi respuesta a esa pregunta, cuando tú dices, ¿tú crees que perdamos las libertades a raíz de estas acciones? Obviamente, de un tono antinorteamericano, de ese grupo que han mandado nociones de que pueden cancelar selectivamente y perseguir a los canales de televisión
que ponen algo que es verdad, las imágenes del presidente. Hay veces que hay que decirle a la base, a las personas con las que uno habla, tú vas a creer a tus ojos o tú vas a creer lo que dice, lo que te dicen. Ya, porque yo entendería que la campaña de Donald Trump justamente estaría enojada si hay un comercial que está diciendo mentiras a la cara. No, pero esto ni siquiera no están dando una opinión, sino seleccionando sus declaraciones sobre el coronavirus en orden cronológico. Claro, son palabras de él mismo, ahí no se ha inventado nada. Si cogen un robot, como se ha hecho, porque ya pasó en algunas campañas electorales, ya hubo anuncios en Facebook donde tergiversaron y pusieron palabras de personas asociadas, y eso es un tema importantísimo para las campañas políticas. Ahora a través de inteligencia artificial es posible crear una imagen tuya y poner a Yadira diciendo cosas que Yadira no dijo. Los deepfakes. Eso obviamente sí hay que protegerlo como proteger la esfera pública. Pero en este caso son cosas que él dijo y que las dijo de frente de los periodistas en una conferencia de prensa en la propia Casa Blanca. Entonces, hace un par de días nada más. ¿Qué estamos en eso? A mí incluso me parece raro que personas, sobre todo, déjame decirte, yo dividiría mucho el plano del área conservadora, porque lo que se llama el movimiento libertario, por ejemplo, que en Europa sería más clásico liberal. El movimiento libertario, yo estoy seguro que estaría en contra de eso. El Cato Institute, personas como Rand Paul deberían, si esto saliera, manifestarse en contra, porque ellos tienen una tradición de oponerse a cualquier justificación para cerrar la libertad de prensa. Y segundo, usar, que esto es importante también, no pasa en este caso de la campaña electoral de Trump, pero si la FCC se dedica a esto, es usar los impuestos tuyos y míos, nuestras contribuciones, para algo que no está concebido como función del gobierno. El gobierno solo, en una situación de crisis, puede hacer lo necesario para contener esta crisis. Si fuera por el bien mayor, pues en tu caso vendría de la Casa Blanca, no la campaña directamente del presidente. Bueno, la campaña directamente del presidente está actuando en un área pública. Y obviamente cuando dicen algo así de que se puede usar la FCC, eso hay que preguntarle a la Casa Blanca. ¿Están ustedes de acuerdo en esto? Porque obviamente eso estaría mal. Eso no me cabe duda. Entonces, ellos legalmente no pueden quitarle eso, pero de nuevo, Nixon sí le dio lucha, le sacó básicamente en las cortes 2 millones al Washington Post en su guerra personal contra la prensa. Pero yo lo veo más bien como un intento de intimidar, de asustar a la prensa. Sí, es que hay una tradición de eso. Eso está claro, que la gente que tiene poder no le gusta que los que están de frente puedan decir lo que quieran. Por eso es que toda persona de izquierda o de derecha que tenga un contenido libertario, esa conducta que yo siempre recomiendo en relación al poder, que es ser escéptico a quien quiera que esté en el gobierno. Donde quiera que sea comunista, socialista, demócrata cristiano, liberal de derecha, lo que sea. La actitud ciudadana, en principio, debe ser una actitud escéptica, porque todo poder potencialmente, no es que todo quien tenga poder es un corrupto, pero todo poder potencialmente puede corromper. Y las personas que generalmente lo ejercen sin restricciones tienden a enfermarse de soberbia. En la fundación de este país, ese sí es un mérito importante norteamericano. Si uno lee la idea del equilibrio, del balance y del contrapeso de poderes, es central a la fundación del país. ¿Cómo se puede pensar que, por ejemplo, el Congreso no se vaya a tomar una medida de este corte sin que el Congreso diga nada? Vamos a recordar que la Cámara está en manos demócratas y que alguien tiene que decir algo a esto. O sea, yo creo que tu referencia al presidente Nixon es importante, pero yo recuerdo que lo bueno de Estados Unidos venció lo que era malo en la época de Nixon, y a la larga vamos a recordar que el presidente se tuvo que montar en un helicóptero e irse de Washington porque era intolerable para el pueblo norteamericano, a pesar de cosas que él hizo positivas en su presidencia, que él fuera a seguir actuando de esa manera contra las libertades del país. No,
ahorita que estábamos hablando sobre el poder de las instituciones, las instituciones tampoco son, ¿sabes?, de piedra, están compuestas por personas. En estos momentos es un poco preocupante porque, como te estaba diciendo, de que yo creo que si las personas tienen tanta incertidumbre, si ahora tenemos 3.3 millones de personas desempleadas recién, ¿no? Tienes a padres que están lidiando con niños en la casa, porque yo fui homeschooled y el homeschool funciona por muchas personas, pero no para tantas miles y miles, millones de familias que de repente no tomaron la decisión de tener a los niños en casa y de repente nada más tienen que hacerse cargo de ellos y lo más probable es que tengan sus empleos también con problemas. Yo tengo amistades, personas que trabajan en restaurantes, personas que trabajan en Uber, todos tienen problemas. Y todos tienen, hoy mismo estaba leyendo uno ahí, lloreando, pensando, ahora yo llegando a los 40 tengo que repensar toda mi economía personal, tengo que hacer un negocio nuevo para el nuevo mundo, porque lo que antes funcionaba ya no, y quién sabe cuándo vendrá una solución para esto. Pero, y sobre la prensa, yo creo que es curioso. Es claro que muchos presidentes tienen un problema con la prensa y no necesariamente es una indicación de que algo ande mal. Yo simpatizo con muchas de las políticas, por ejemplo, de Rafael Correa, y él es notorio para tener una relación muy tóxica con la prensa, ¿no? Yo misma, yo no tengo una de las mejores relaciones con la prensa. Como candidata para el Congreso, el Partido Demócrata. El Partido Demócrata sí fue contactado por el Miami Herald. El Miami Herald hizo un editorial totalmente fraudulento sobre mí, totalmente con una agenda. La prensa tampoco es una palomita mansa. La prensa siempre tiene su agenda. Pero preocupante es cuando hay la prensa local empieza a sufrir tanto y ya no hay, como en 1983, que habían 50 corporaciones de la prensa, de la media, y hoy en día son 6 corporaciones de la media controlada por o sea, el 90% de nuestra televisión está controlada por estas 6 corporaciones. Entonces, que tengan evidencia que a nosotros no nos beneficia cuando la información que está por allá afuera está producida por tan pocas personas, como Facebook mismo, que estabas hablando tú, de que como Facebook está básicamente ya determinando las elecciones. Pero en ese nuevo mundo, esa posibilidad, ¿tú crees que algunos ejemplos como la solidaridad, ¿no?, de los doctores internacionalistas cubanos, ¿tú crees que hay algunos ejemplos que se pueden tomar? Porque mucho se habla aquí, regresando a solamente un par de meses cuando Bernie Sanders en su campaña hizo tanto escándalo por, oh my goodness, celebrar que en Cuba hubo un programa de alfabetización al principio de la revolución. ¿Tú te recuerdas cómo eso? Todo el mundo puso el grito en el cielo, aquí el Partido Demócrata se puso histérico, aquí en la Florida especialmente, hubo gente que dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber de Bernie Sanders. Pero ahora, en retrospect, al pasar el tiempo, yo creo que ahora hay muchas personas, de hecho, salió una nueva encuesta de que el 55% de la población de Estados Unidos, demócratas, republicanos e independientes, apoyan a la iniciativa del Medicare for All. Porque si tenemos un problema de salud tan serio en Estados Unidos, donde hay gente que sí tiene que pagar por el test de coronavirus, hay gente que ya va a tener que pagar miles de dólares por su estancia en un hospital privado, hay gente que, sintiéndose mal, decide quedarse en casa porque sencillamente temen qué tipo de factura vendrá del hospital. Entonces, quiero que hablemos sobre eso. Hablemos sobre el hecho de que aquí en Estados Unidos tenemos un sistema de salud de por profit que está ahora quedando como al descubierto más aún de cuán ineficaz es. Como aquí en Estados Unidos no sabemos lidiar con este tipo de situaciones, y como los doctores cubanos están solicitados por algunos países para que los ayuden. Mira, te voy a decir 2 cosas, porque tú, como una buena candidata al Congreso, hablas de tantas cosas. Entonces hay veces que quiero tocarte las diferentes cosas, y has dicho cosas que son muy importantes. Mira, la primera es que cuando uno defiende la libertad de expresión, no está defendiendo el estado actual de la prensa. Es evidente que hay graves problemas. Incluso déjame decirte que organizaciones liberales como Human Rights Watch han publicado reportes en relación al lugar específico donde tú estás, el sur de la Florida,
hay 2 reportes que publicó Human Rights Watch, que los amigos que escuchan tu programa pueden irlos y buscar. Uno se llama Endangered Dialogue, creo que se llama, y el otro no me acuerdo el nombre, pero pueden buscar Human Rights Watch, Libertad de Expresión o Freedom of Expression Miami, o Cuban American Community. Y te vas a encontrar que hay reportes de Human Rights Watch que dicen que el ambiente en la comunidad cubana del sur de la Florida no es amigable. It's not friendly to freedom of expression. Yeah. Lo dice así. Eso no es un reporte que fue escrito por el eso se publicó incluso antes de que se creara Cuba Debate, para que esté claro esto. Esto no lo publicó la Alianza Martiana, aunque posiblemente en la Alianza Martiana hay personas que dieron su reporte y contribuyeron, porque ellos han sido víctimas. Lo más probable es que lo hayan comentado, sí, pero que no viene de ellos. Ellos hayan dado. Si vas a las fuentes, te encuentras que hay varias personas, pero incluso funcionarios del gobierno que se ha revelado que se han referido a víctimas de acciones violentas para coartar la libertad de expresión en la comunidad cubanoamericana como a bunch of communist sympathizers, cuando la función de ellos, por lo que se le paga por los impuestos, es para que tú puedas decir lo que te dé la gana, yo pueda decir lo que me dé la gana, incluso aquellos que fueran communist sympathizers, que no eres tú ni soy yo, pero el que lo fuera pudiese decirlo, porque se le paga por garantizar esa libertad, que es la libertad no de decir lo correcto, es la libertad de decir algo que está totalmente incorrecto, según los casos de la Corte Suprema, incluyendo la posibilidad hasta de quemar la bandera. Entonces, quiero decir que hay 2 cosas ahí importantes. Una cosa es la crítica que le podemos hacer. A mí, por lo menos, me pareció muy negativo la cobertura que dio el nuevo Herald, e incluso te voy a decir la posición que tuvo la congresista demócrata Murkowski, que está ahí al lado tuyo, en Twitter, salió y diciendo que no cabía en el Partido Demócrata alguien que tuviera tus ideas. ¿Quién es ella para hablar de esa? Ella tiene todo el derecho de decir lo que quiera, pero vamos a estar claros aquí, el tratamiento, y en este sentido quiero engancharlo con los que han pedido Medicare for All. Pedir Medicare for All, o Medicare para todos, para decirlo en español, es una propuesta que está dentro del espectro político norteamericano, y hay miles de países, no miles, vamos a decirlo, porque no hay miles de países, hay miles de lugares en el mundo donde hay sistemas incluso más socializados que Medicare for All, de Medicare para todos, en los cuales existe un sistema democrático, un sistema de economía de mercado. Te puedo hablar de Italia, España, Francia, Canadá, Australia, Taiwán. Fíjate que hay más un sistema de ese tipo en Taiwán que en la China comunista, donde se ha desmontado en parte el sistema de salud que había allí. Entonces, eso que dijo la congresista Murkowski, en mi opinión, estuvo fuera de lugar. Una gran persona, déjame decirte, si corre ella, cuando ella corrió contra Curbelo, para mí ella es mucho mejor que Curbelo y sería buena. Ahora, yo creo y déjame terminarte este puntico, creo que una cosa importante en el Partido Demócrata en la Florida, en el Partido Demócrata en otros lugares, y yo, para hablarte, yo no fui partidario de Bernie Sanders, yo apoyé a Mike Bloomberg para que nadie no esconder a quién cada uno de nosotros apoyábamos en la primaria demócrata. Pero yo creo que el llamado establishment demócrata tiene que aprender a tratar con respeto a la izquierda del partido y a los que tienen propuestas como esa de Medicare for All, porque todos los votos van a contar, y ellos a veces toman por garantizado que si las personas no tienen, que si ellos no ganan la primaria, no tienen otro lugar para donde irse, y si tienen otro lugar para donde irse, que es para su casa. Pueden decir o voto green, o voto verde, o decisivamente no voto. Por lo cual sería importante que después de las primarias que hayan, cualquiera que sean, todo sector dentro del Partido Demócrata, lo estamos diciendo del centro hacia la izquierda, que pueda ser aglutinado, que dé más votos que los que quita, sean tratados con respeto. Y eso, yo te digo, por ejemplo, la manera que Chris Matthews, yo no quiero
extenderme mucho porque el programa puede tener muchos temas y tú has introducido el tema de los médicos cubanos que quiero tratar. Yeah. Pero es evidente que el tratamiento que se le ha dado a los sectores alternativos dentro del Partido Demócrata no ha sido respetuoso. No se ha tratado con respeto a Elizabeth Warren, no se trató con respeto a Bernie Sanders, no se le sigue tratando con respeto por parte de cuando figuras del mainstream, de la corriente principal, como Chris Matthews, dicen tonterías, porque no se le puede decir de otra manera, en el MSNBC, que la victoria de Sanders en New Hampshire es equivalente a una victoria a la entrada de Hitler en Berlín. Eso verdaderamente fue lamentable, fue un ataque a la comunidad hebrea, porque el holocausto no se toca. Tú sabes que ese para mí, a lo mejor tenemos cosas en las que podamos discrepar, pero creo que en algo en lo cual tú y yo, por nuestra historia... Yo como una vez que aquí, por ejemplo, en América TV, que una vez me invitaron, que se hablaba del tema de que si en Cuba, tú sabes que muchas veces se tira a lo ligero aquí en el sur de la Florida a comparar el régimen de Cuba con el holocausto, y no se compara. Eso es una total falta de respeto a los millones de hebreos que murieron por el holocausto. En Cuba no hay un holocausto, o sea no. Mira, hay límites. Y eso hay una regla del debate político. Hay una regla del debate político, Yadira, que es, yo la llamaría, no, otros la usan, se llama la regla de Hitler. Si tú para hacer un argumento, el primero que generalmente apele a mencionar a Hitler, ese es el primero que uno tiene que cuestionar las cosas que está diciendo. Porque está diciendo algo que tiene que recurrir a esa imagen, que es falsa. Sí. Hitler es una buena metáfora solo para Hitler. Yeah. Para más nadie. No hay nadie como él. Apréndanselo. Sería bueno, mira, yo hasta he tenido debate con Facebook y me he dado cuenta que la gente empieza a usar esa imagen y entonces le gusta anotarse sus punticos con el like y con todo eso. Ya yo, una de las cosas que me di cuenta de que la volatilidad de un post y que su accuracy, ¿cómo se diría? Su verificación o su poder de decir no son los mismos. Es que yo, hasta un amigo mío le puse esta misma frase, le dice, Hitler es una metáfora solo para Hitler, y él cogió y me dijo, no, yo creo que se puede usar para otras personas. Incluso me mencionó otra persona en el hilo, de que Cao había que creo, no sé si es el mismo que en América TV ha usado la comparación con Hitler. Y que en América TV comparan a Hitler con Fidel y no sé qué cosa. Mira, eso para mí ilustra cómo volatilidad y gente que te pone en like y gente que te pone, no tiene nada que ver con la exactitud. No hay analogía histórica. No hay analogía histórica con el daño que a la humanidad causó Adolfo Hitler. No, claro. Entonces, de hecho, ese fue un gravísimo error de muchos demócratas durante las elecciones del 2016, porque inmediatamente cuando interpretaron ellos, bastante correcto, algunas expresiones de Donald Trump sí eran bastante autoritarias y déspota, pero no era para llamarlo ya el próximo Hitler. Por eso es que se desprestigiaron totalmente. Y la derecha, por supuesto, que se aprovechó para burlarse. Claro, pero es que en eso tenemos que tener en cuenta los problemas que tiene la prensa en la esfera pública actual, y tú mencionaste uno muy importante, que es la monopolización de parte de la prensa, pero también las redes sociales. Si tú me permites, le recomiendo al público que te sigue que hay un libro de Singer, creo que se llama Paul Singer, que se llama Like War, como una guerra, y es un libro que ilustra cómo las redes sociales están siendo usadas como arma política, pero con guante quitado, y está jugando un papel importante en la polarización política que hay, en la manipulación de las personas, en temas así. Eso, te repito, no tiene que ver con negar la libertad de expresión ni nada de eso. La solución para los problemas de la libertad de expresión son más libertad de expresión, porque generalmente lo que estamos viendo es que
se juega con eso. Ahora, cada país tiene sus condiciones especiales. Vamos a recordar que un país como Alemania no permite la organización de un partido nazi. Una pregunta que te dejo planteada a ti. Con las tragedias que vivió Cuba en el siglo XIX, que incluyeron, por ejemplo, la reconcentración de Weimar, la muerte de más de 100.000 cubanos, que incluso separó los barcos que tenía Martí en la Fernandina para hacer una guerra corta, lo que él llamaba un Ayacucho cubano. Eso se paró en gran parte por el afán anexionista. Yo te diría, por ejemplo, en el contexto cubano, sería equivalente o sería apropiado decir, no se puede organizar un partido anexionista. Yo creo que, tú me preguntas a mí y yo creo que sí. O sea, una Cuba en la cual se le negara a los anexionistas el derecho a organizarse y expresar ese criterio, ¿puede ser una Cuba libre? Yo creo que sí. Yo creo que puede ser una Cuba libre porque en general los criterios fundamentales estarían presentes. Yo te pongo otro ejemplo corto para que me pasó a mí. En Nueva York se creó, cuando yo estaba en la Universidad de Columbia, hubo un grupo de gente que crearon se molestaron porque incluso el equipo de fútbol, los Leones de Columbia habían tenido una victoria y salieron a caminar y entonces uno de ellos hizo una expresión racista y eso motivó que un grupo de ellos dijeran de que iban a crear una newsletter, una cartica para decir que la esclavitud no fue un elemento malo en la historia de Estados Unidos y cosas así. Y distribuyeron la newsletter. Y cuando distribuyeron la newsletter, un deportista, un estudiante deportista, él de color, African American, le dio una galleta, un sopapo al imbécil que estaba diciendo eso, o repartiendo la newsletter. Y la policía tuvo que venir entonces para proteger a la gente de la newsletter. Obviamente, un país, digamos, como Paraguay o como Cuba, que son países pobres, no tienen policías para pagar y los problemas de seguridad pública no se pueden dar el lujo. Un país como Estados Unidos se puede dar de andar protegiendo a un imbécil en una universidad de primer nivel para que él ejerza eso. Entonces, obviamente, Alemania tiene sus condiciones, Estados Unidos tiene sus condiciones, en Paraguay tiene las de ella. Eso habría que mirarlo. Pero en principio, la idea natural que viene de la Ilustración, de que uno piensa diferente y que tiene el derecho a expresarlo, yo creo que es una idea positiva. Por eso estamos aquí tú y yo. Fíjate qué posibilidad tenemos de expresar ideas que difieren. Sobre la libertad de expresión, que es algo que como que la gente le gusta como repetirlo, es como cuando se trata de manosear demasiado la palabra esta de los derechos humanos, o aquí, por ejemplo, el Second Amendment, pero demasiadas veces uno realmente, si le sigue el discurso usualmente a los más grandes promotores de estas cosas, uno empieza a ver como grietas, como incoherencias, y es algo que yo vi, por ejemplo, el otro día que estaba comentando sobre ahora con el coronavirus, el hecho de que hubo un gobernador ese de Texas que estaba prácticamente pidiendo sacrificios humanos, de que todos los viejos renunciaran a sus máscaras, a sus ventilators, a sus máquinas de oxígeno, por el bien, para sacrificarse por el bien de la economía. Y eso es un poco perturbador porque ya sabemos que sí, lo que es la selección natural llevada al contexto político puede traer fascismo, ya lo que es el survival of the fittest, ¿no? Que los bebés sí se pueden aguantar, que los débiles y los paralíticos quedarán arrojados al costado, o los griegos botando a los hijos para que se lo coman los lobos. Ese tipo de ideología es peligrosa, lógico, pero cuando tú ves que hay algunos continuamente, como Glenn Beck, por ejemplo, diciendo que ellos sí se darían la vida por tal de que la economía de Estados Unidos siga fuerte y que no podemos sacrificar a Wall Street por sencillamente cuidar de la salud de unas cuantas personas mayores que en definitiva ya vivieron su vida, ¿no? Ya están retirados porque ya hay que darle como un chance a los jóvenes. Entonces es peligroso porque me dio la impresión que era como los primeros pasitos para llegar al nacionalsocialismo, que es cuando hay como un sentido de que hay que sacrificar al individuo por algo mayor, por el colectivo, pero sigue la vida humana sigue sin valer, como que no tiene lo positivo del socialismo, porque yo no vi a los republicanos criticando muchos republicanos lo celebraron, el stimulus bill,
que Mitch McConnell dijo no es un stimulus bill, ¿no? O sea, el gobierno puede imprimir tanto dinero, puede repartir tanto dinero y tú no suenas las alarmas de que eso es socialismo. Porque viene de Trump. Si viene de Trump, ese comunismo sí está permitido. Es por nuestro bien. Pero algo que te quería contar sobre, ahorita cuando estaba hablando de Marcus L. Powell, es que, porque realmente tú y yo como que no tenemos conversaciones de 3 sílabas, simplemente arrancamos con un monólogo. Lo que estabas diciendo sobre Marcus L. Powell, de sencillamente por unos cuantos caucuses y grupos, me enteré que incluso existía aquí un grupo de cubanos americanos, que el sitio es un desastre, si acaso tendrán 4 miembros, y ellos como que they went out of their way, como que se esforzaron mucho en salir en público a decir no la reconocemos, prácticamente me quitaron la tarjeta de ser cubana americana, como ya la gran traición, pero a mí me pareció más bien, no solamente, obviamente me molestó no tener el apoyo de ellos, que al final del día el Partido Demócrata hoy en día no te da dinero. O sea, esto es simplemente cosa simbólica. No es como que el Partido Demócrata me iba a dar ni votos ni dinero. Se supone que incluso el candidato recauda dinero para ellos. Hay que servirlos a ellos. Pero es verdad que como candidata novata, nuevecita, a mí me molestó evidentemente los golpes bajos que se dieron en público, porque no me contactaron a mí en privado. Eso de lavarse los trapos sucios en privado, no. Incluso hubo personas dentro de mis campañas con contactos con el partido que solicitaron reuniones para aclarar la situación de que yo no soy comunista, simplemente coincido perfectamente con la agenda de Obama. ¿Por qué a Obama se le permitió? ¿Por qué Obama sí podía buscar por relaciones diplomáticas con Cuba? Porque Obama ya tenía una fuerza política, es verdad, el hombre era más popular, I got it, y ya podía recaudar millones. Pero yo más bien lo que me sentí era de que era simplemente como un oportunismo, como una doble moral, porque cosas que se permiten en New York, aquí están prohibidas. Es evidentemente una doble moral. O sea, ¿por qué Ocasio-Cortez puede finalmente llegar a tener la aprobación del Partido Demócrata y uno aquí en la Florida, nosotros no podemos abocar por subir el salario mínimo? ¿Qué es eso? O sea, es traición de tu propia gente. ¿Por qué? Porque dan el voto por sentado y no solamente asumen ellos que los progresistas están embarcados y no les cabe más remedio que morder el cordobán y lambear la bota del Partido Demócrata, que no es cierto, porque muchos progresistas amigos míos están con el hashtag #DemExit, que quieren ahora más que nunca salir. De hecho, el 15% de los apoyadores de Bernie Sanders ya dijeron que se van con Trump, ya voto para Trump. ¿Por qué? Porque de nuevo continuamente están despreciando nuestro voto. Pero sí, el partido tiene ese problema de que no solo lo garantizan, sino que tienen como la doble moral de pensar que pueden incluso pactar con el Partido Republicano, porque a Debbie Wasserman Schultz le encanta que Mario Díaz Balart esté en este distrito 25. Ellos comparten intereses. Mira, hay cosas que son no negativas, que son como son. Estados Unidos es un país federal y es muy grande. Este país es un continente y lo estamos viendo ahora con la epidemia del coronavirus. Y hay veces que, por ejemplo, un demócrata en Arizona tiene más que ver con un republicano en Arizona, en algunas áreas, por ejemplo, temas que le preocupan, digamos, visiones que tienen que ver con las diferentes culturas que tienen diferentes regiones, y por lo cual, Yadira, yo creo que tú también lo tienes claro. No es lo mismo el entorno de una congresista que corre por Brooklyn, Queens, a una congresista como tú que está corriendo en un distrito que fue dibujado, vamos a decir que ese distrito lo dibujaron, ese distrito tiene una práctica que es contraria a lo que los padres fundadores dijeron cuando Madison en el Federalista número 10 hablaba de luchar contra el problema de las facciones, creando distritos en que hubiese diferentes intereses y valores. Este distrito lo han diseñado, y ya lo han diseñado no como cuando el gerrymandering ocurría en la época de Eldridge Gerry a principios del siglo XIX. Este redistrito, del distrito donde tú estás, se hace por computadora y te pueden hacer la forma y las cosas para que Mario Díaz Balart gane. Eso está hecho para que Mario Díaz Balart gane. Lo hicieron los republicanos en la Florida. Es que el dibujo
no me recuerdo si fue en el 2012 la última vez que se dibujó. Tú comparas el mapa. Josh, could you look on the laptop? I think we might have the map of the gerrymander district. Tú miras al mapa y los contornos del distrito, no hacia los Everglades, que por cierto quitaron a Homestead porque Homestead ahí hay un gran sector de voto demócrata. Quitaron Homestead y se acercaron para Naples, para allá, para coger a Collier y Hendry Counties, tener unos cuantos anglosajones ahí, y demócratas también, más conservadores de dinero. Pero también, tú miras allá, aquí para el este, y los contornos, el dibujo va paralelo, pero a la precisión ahí ya de un relojero, para coincidir con la última elección en el 2016. O sea, tú notas que el distrito está dibujado para mantener a los republicanos aquí. Porque evitaron, por ejemplo, partes de North Miami, porque ahí hay demócratas. Claro, pero es que eso te digo, lo hicieron por computadora, ya eso se sabe. Incluso en la Florida, fíjate que yo critico varias cosas del Estado, en este caso voy a decir una cosa muy buena. En la Florida se pasó una iniciativa para que los distritos fueran hechos randomly, de manera, ¿cómo sería randomly? Sería aleatoria. Yeah. Y eso... ¿de quién ha tenido la resistencia? Del Partido Demócrata de la Florida, del Partido Republicano de la Florida, porque ellos saben que ese es un estado, particularmente en el sur. Acuérdate que se dice que la Florida es en el sur es New England y en el norte es Alabama. Entonces es un estado swing precisamente por eso, porque el Panhandle vota, el norte de la Florida vota como el sur de los Estados Unidos. Yes. Y el sur de la Florida vota de manera diferente, con una gran excepción. Los distritos donde la comunidad cubana-americana era mayoritaria, que por cierto ha cambiado su composición, su voto. Bastante. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero te quería decir, ¿qué pasa con eso? Estas son cosas que tú no puedes cambiar. Ahora, lo que sí puede cambiar es lo de actitud, lo de visión, y es verdaderamente contraproducente esa postura del sector del llamado mainstream o corriente principal, de maltratar, de no ser respetuosa, de no establecer un diálogo basado en los méritos de las propuestas con las personas que están en el lado más progresista. Como yo estaba buscando el punto, yo decía el alternativo, pero me parece que la palabra que tú usas es mejor. Ese sector progresista. Hay que dialogar. Y la plataforma del Partido Demócrata tiene que jugar un papel, no puede ser algo que se escribe en la convención, se aprueba y que después el gobierno hace lo que le da la gana. Yeah. La mayoría del Partido Demócrata, en un número altísimo, es a favor de una propuesta de Medicare para la mayoría de las personas. Y estamos viendo ahora, ante esta epidemia, los países del norte de Europa que han mantenido un sistema de cobertura universal, de acción preventiva, como Dinamarca, por ejemplo, que están teniendo un mejor récord. Alemania está teniendo un mejor récord. La Lombardía, el norte de Italia, era una de las áreas insignes de un sistema de salud de cobertura universal, de medicina preventiva. Ahí habían fuerzas de izquierda que habían dominado históricamente. Todo eso se desmanteló de la ola neoliberal y estamos viendo los resultados, al punto que hoy están los médicos cubanos allá. Yes. Y ahí quería, si tú me dejas, por favor. Tú y yo nos ponemos a conversar y nos pasamos. El otro día vi un debate en la cual la gente hasta decía que iba a pedir comida. Yo creo que no podemos hacerlo porque no vamos a pedir comida. No. Pero tenemos muchas cosas que comentar y yo creo que tú estás jugando un papel importante en introducir ideas. Hay algunas que podemos discrepar. Fíjate que hay matices entre lo que tú has dicho y lo que he dicho yo, pero en general estamos conversando. Aquí hay una realidad, que es que es curioso que Estados Unidos está pidiendo, varios estados están pidiendo como una medida de emergencia que personal de salud de otros países que posiblemente van a estar más necesitados que los Estados Unidos, vamos a recordar eso, van a estar más necesitados que los Estados Unidos de esos doctores, y prácticamente le están ofreciendo mejores salarios para que vengan a trabajar aquí en medio de esta epidemia. Yeah. Es evidencia que incluso en un país tan rico como este, lo que ha habido es una falta de previsión
por los diseñadores de la política sanitaria. Y a veces no es la comunidad científica, a veces no es la comunidad de salud, es la comunidad política que está siendo dominada por grupos de intereses, lobbies, etcétera, que son los que han trabado soluciones que son importantísimas. Una persona que aquí hay que mencionar, discúlpame si yo sé que él tampoco es santo de tu devoción, él no es santo de tu devoción, así que no hay que pedirte disculpas. Pero John Bolton disolvió el Task Force, la fuerza de tarea de la Casa Blanca que se había creado en la administración Obama para prevenir y para actuar, diseñar acciones para el caso de pandemia. Yes. Vamos a decir que para usar las palabras, que yo espero que él no se ponga bravo porque lo tenemos aquí, de Mario Díaz Balart, tu contendiente. Mario Díaz Balart dijo ahí en Coral Gables que no había mejor americano en toda la nación que John Bolton. Bueno, él tiene la responsabilidad, él tiene ese amigo, ese gran amigo de Mario Díaz Balart, ese al cual Mario Díaz Balart lo puso en el altar en Coral Gables, diciendo que no había mejor americano que él. Es responsable, tu oponente en la elección, es responsable por la disolución de la fuerza de tarea. Incluso ese presidente Trump dice que él no estaba muy al tanto de lo que estaba haciendo John Bolton. Si tú lo crees, avísame, yo te mando un correo electrónico sobre una mujer en Nigeria que quiere compartir una fortuna contigo y tú le mandas la tarjeta de crédito. Yo no lo creo, pero él dice que él no sabía que fue Bolton. Pero ya sí tenemos claro una cosa, que Bolton, el mejor amigo o el mejor americano, según el oponente del Partido Republicano en ese distrito y el detentador de la posición, fue el que disolvió la fuerza de tarea. Si los problemas que está teniendo ahora la Florida y que están en el distrito de mayor número de casos de coronavirus y de falta de revisión y de todo eso, tienen un responsable, en parte por lo menos, es John Bolton. Todos sabemos las razones por las cuales, a mí yo te lo digo, no hay amor perdido entre yo y John Bolton ni nada de eso, pero en este caso estamos diciendo una cosa que es objetiva, pasó, él actuó así. Entonces, frente a eso, hay otros sistemas que tienen un sistema de salud más preventivo, más eficiente, lo que sea. Yo en lo personal, en el tema de Cuba, te digo, puedes buscar hasta libros de economía del desarrollo que se imparten en las mejores universidades de los Estados Unidos, en las mejores universidades de Canadá, donde yo estudié una maestría en economía que se hizo en Cuba y en la cual se disputaban cosas como esa frase de Che Guevara de que una sola vida vale todo el oro del mundo. Hice un video sobre este tema, no sé si lo viste, pero te puse un tag en Twitter para que si podías lo viera antes de esto, en el cual discutíamos este tema. Incluso en esos lugares se hablaba de que el sistema de salud cubano ha tenido importantes logros en cuanto a cobertura universal, en cuanto a mortalidad infantil, en cuanto a tasa de movilidad y todo eso. Y también se hacen críticas, lo que hace difícil sostener ese sistema en condiciones de subdesarrollo, de una economía de comando y todo eso. Entonces, lo que dijo Bernie Sanders no es ningún escándalo. No. Esa misma opinión la ha dado, fíjate, tú mencionaste Obama. Esa opinión la dio Bill Clinton, que es considerado un middle of the road demócrata. Él dijo en los años, creo, busca la cita, pero pueden buscarla, como en el año 99, 2000, al final de su administración, él dijo que hay cosas de Cuba que hay que reconocer. Yo a la vez te digo, yo creo que ese sistema ha tenido deterioro. Han habido alarmas en las cuales se están tocando la puerta de que Cuba tiene que hacer cosas para que ese sistema sea sostenible, y es increíble a veces cuando te encuentras, vas a un hospital y te encuentras falta de agua, te encuentras un servicio sanitario sin estar apropiadamente limpio. A veces no está. A veces no hay ni siquiera papel sanitario, todo eso. Y eso obviamente tiene el bloqueo una parte de la responsabilidad, pero también tiene una responsabilidad importante en la gestión de eso. Pero comparado con los sistemas del tercer mundo, eso no quiere decir que sea trasplantable a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene otra dinámica. ¿Puede Estados Unidos aprender cosas de Cuba? Como Cuba puede aprender también de los Estados Unidos. Yo por lo que te tengo entendido, que tú has promovido es buenas relaciones entre los dos países para que en ese intercambio cada cual con su paciencia vea cuál de los dos sistemas es mejor, y a veces no cuál de los dos sistemas es mejor, sino qué puede tomar de bueno un sistema del otro y qué puede tomar el otro sistema del anterior.
Yeah. Porque esa es la perspectiva, no es ni siquiera cuando se habla de una competencia, un debate, se parte de la idea que el que convence, vence. No, el que convence no vence. El que convence muestra una mejor práctica y esa práctica puede ser emulada. Cuba puede emular prácticas de los Estados Unidos y Estados Unidos podría emular prácticas de Cuba desde sus condiciones. En eso del sistema de salud. Ahora, lo que sí pienso, y en eso creo que en el video lo dije y sé que tú has opinado sobre ese tema, es que es verdaderamente insensible y falto de conexión con esos mejores valores de Estados Unidos que tú y yo hemos conversado desde el inicio, de que se haga una campaña para sabotear la presencia de médicos y personal de salud cubano en otros países. Y no a partir de un debate de esos acuerdos en sus méritos, que pueden ser debatibles, se pueden tener opiniones discrepantes al respecto, sino en el uso de nuevo de tags ideológicos, ataques que tergiversan la discusión de sus méritos, dinero del contribuyente norteamericano que paga órganos como el Diario de Cuba para que sigan repitiendo cosas que no han sido aceptadas por la gran mayoría de las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, como decir que se trata de una esclavitud. ¿Cuál es el patrón por el cual se puede decir que un médico cubano que está en Andorra está yendo como esclavo? No. ¿Cuál es el patrón por el cual un convenio de salud, por ejemplo, como el que tuvo Cuba con Sudáfrica, bajo la presidencia de ese ícono de la lucha por los derechos humanos y la reconciliación nacional, que fue Nelson Mandela, que ese programa fue un programa de trabajo forzado? ¿Cuál es la lógica para comparar el llamado Medical Professional Parole Program que tenía Estados Unidos hacia los médicos cubanos de gastar dinero del contribuyente norteamericano en procurar que esos médicos abandonaran esas misiones con el Underground Railroad, el ferrocarril subterráneo, en el cual hubo una heroína norteamericana de la talla de Harriet Tubman? Eso son faltas de respeto, analogías históricas sin análisis, y que lamentablemente, además, las personas que manipulan el tema en la cuestión cubana, ahora en las redes sobran, hay varios con los cuales incluso tú has debatido. Sí, se cobraban, pero hay quienes se suman para hacerlo de gratis también. No, hay quien lo hace de gratis, pero fíjate, de gratis ellos caen dentro de la libertad de expresión. Pero lo que no cae dentro de la libertad de expresión es cuando ellos reciben el dinero de los programas de la USAID o de la National Endowment for Democracy y de todo eso. Exacto. Porque no estamos yendo a un mercado, no estamos yendo ni siquiera a un mercado de ideas, una frase que a mí no me gusta. Pero si vamos a hacer una cuestión liberal del mercado de ideas, ellos están siendo subsidiados en sus opiniones por el principal poder del mundo, en algo que no tiene nada que ver con Estados Unidos, porque nuestros impuestos no se supone, ni los padres fundadores, ni siquiera cuando se hizo el New Deal con FDR, ni siquiera que eso no está promoviendo democracia, eso no tiene nada que ver con la democracia. Por ponerte otro ejemplo, vaya, porque ya me puse en esto. Radio Televisión Martí, pagada por el contribuyente, metiéndose a criticar a Soros como que si es un judío y no sé qué. Citando un periódico de la extrema derecha. Hay que decirle a estos ganteristas, a estos, ¿cómo se dice? Los pickpocketers en español se le dice carterista. Saca la mano del bolsillo. Estás cogiendo, yo pago mis impuestos, por favor, está bueno ya. Entonces, lo cogen para eso. Carlos Alberto Montaner, que por cierto, si tengo la oportunidad siempre lo voy a decir, si vas al website de él, él cada vez que alguien publica algo en contra mía, él coge y lo pone allí. Pero se le ha olvidado decir el debate que tuvimos él y yo en internet y también el debate que tuvimos en CNN con Camilo Egaña allí. Si quiere poner los debates, que ponga eso. Y si quiere poner sobre todo las tonterías que escriben gente ahí con ataques personales, que se acuerde de los debates en los cuales él y yo hemos estado. Pero fíjate, eso es la parte personal. Quizás me he extendido un poco en eso. Pero, ¿qué hace Radio Martí publicando un artículo a favor de la independencia de Cataluña por Carlos Alberto Montaner,
con un dinero que primero no debía haber existido para promover la democracia en Cuba, porque esa idea no es para promover la democracia en Cuba. Radio Martí funciona para defender el bloqueo, pero para defender para las mentiras que se dicen aquí, ellos las reproducen. Ellos a veces revelan cosas que el gobierno cubano oculta, pero las mentiras que se dicen aquí las reproducen, y lo que es perjudicial a los sectores de ultraderecha no los dice. A veces hasta hacen casi que una campaña por los sectores más reaccionarios dentro de la comunidad. Ahora yo te pregunto, vamos a aceptar, Yadira, porque esto es un tema que puedes debatir si te dan la oportunidad con Mario Díaz Balart. ¿Por qué Radio Martí va a estar divulgando un artículo de Carlos Alberto Montaner a favor de la independencia de Cataluña? ¿Qué diablos tiene eso que ver con Cuba? La misión que le dio al Congreso cuando se creó la Radio Martí fue para hablar de Cuba, que para mí es una mala misión, lo han hecho mal. Porque ahí ya estaba la voz de las Américas. Ni deberían tener ese mandato, pero se ponen a hablar de Soros, se ponen a ganarse puntos con los independentistas o los secesionistas de Cataluña, que a nadie le importa. Yo no sé si tú estás a favor de la independencia de Cataluña. No. Puede estar a favor, puede estar en contra. Carlos Alberto puede estar a favor de la independencia de Cataluña, pero ¿qué diablos hace la Radio Martí poniendo en sus sitios que son pagados la seguridad cibernética de ese sitio y todo? ¿Cuál es la lógica de poner allí una política exterior que no tiene nada que ver con los Estados Unidos? Ese es el gobierno de los Estados Unidos, pagado con tus impuestos y con el mío. ¿Qué hace metiendo en esos temas? Es que Radio TV Martí está haciendo una labor aquí en el sur de la Florida, lo mismo que se le acusa a Rusia de haber hackeado nuestras elecciones, porque Radio y TV Martí continuamente está interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. Yo he denunciado el hecho de que ellos tienen opiniones sobre Bernie Sanders. Ellos no deberían ni tratar a Bernie Sanders. Ellos no deberían hablar de ningún candidato. Y también hablan de ellos y todo eso. Pero aparte, Radio y TV Martí, tú sabes que ellos compran espacio en la televisión local. Paid programming, eso es ilegal. Ellos no pueden comprar un espacio en ningún canal local para adoctrinar a ciudadanos y residentes en Estados Unidos. O sea, mis vecinos, ellos no pueden ver eso flipping through the channels. Ellos no pueden ver eso, no puede salir en la televisión porque es propaganda de guerra 100%. Y aparte, ellos invitan a Balart todo el tiempo están hablándole a Balart. No van a decirle a ellos a Cuba que hay una candidata para el Congreso que es cubanoamericana. ¿Eso no es relevante para Cuba? Porque tú estás hablando de un artículo ahí de Carlos Montaner sobre la independencia y ellos no es ningún tema noticioso para Radio y TV Martí, ya que ellos pretenden ser un nuevo medio alternativo. ¿Por qué ellos en estos últimos 3 años no le han informado a su audiencia en Cuba que existe Moderna? Porque yo tengo un programa de radio en una estación subversiva, donde habló Ninosca, donde estuvo Alfa 66, donde pasó hasta Uber Matos. Eso no es noticioso para ellos. Tú notas ahí que no es indiscriminadamente todo lo que sea con respecto a Cuba. Ellos tienen una línea editorial y esa línea editorial también trae censurarme a mí totalmente. Y yo no los culpo, porque en definitiva, si nada más que me darían 5 segundos de exposure, la gente pudiera vincularlo al hecho de que yo llevo años denunciando la existencia de ellos. Porque ellos sí le han hablado a Max Lesnick. Radio TV Martí le ha hablado a Max Lesnick. Pero... No, a mí me han hablado, pero el hecho de que yo he hablado allí no quiere decir nada de que yo esté de acuerdo con lo que están haciendo. Claro, yo creo que hace bien. Si te invitan, habla. Yo donde quiera que me llamen, yo digo mi verdad. Muy bien. Y por cierto, tengo que decirte, yo pago mis impuestos. Ajá. ¿Me too? Yo pago mis impuestos. Si yo pago mis impuestos, yo tengo derecho. Acuérdate lo que dice, por qué se hizo la revolución de independencia de este país. No taxation without representation. Yo pago mis impuestos. Entonces, yo no sé por qué puede haber una radio o un servicio de internet patrocinado por eso, para defender, por ejemplo, la independencia de Cataluña y no darle una visión a mi posición sobre Cuba. La primera función que ellos tendrían, que yo creo que no la deberían tener, porque eso no creo que es correcto, que un país haga una emisora para otro.
Eso, en mi opinión, eso es derecho internacional, las reglas son lo que hay que cumplir. Pero si ya la van a tener, tienen que atenerse a la misión del Congreso. Y le han hecho daño como norteamericanos, y creo que esto hay que decirlo ahí en el debate de tu distrito, porque el congresista Díaz Balar ha apoyado esas posiciones. Yeah. Ellos han usado esa radio, no solo para lo que tú has hecho, subsidiar opiniones, subsidiar fuerzas políticas al interior del país, interferir en el mercado de ideas, subsidiando aquellas que a ellos les convienen. Claro, porque ellos tienen una postura política, ellos no son neutros. No, es que no, mira, pueden tener una política, hasta podrían tener una postura política, pero tienen una postura partidista al interior de los Estados Unidos. Hay posturas que son políticas, pero no son partidistas. Por ejemplo, en el rechazo a la instauración de un sistema comunista en este país es una postura política, pero no fue una actitud partidista cuando los principales partidos, exceptuando el minúsculo Partido Comunista Norteamericano o el Partido de los Trabajadores o esas cosas que son partidos que casi nadie aquí menciona, han abogado por eso. Pero en este caso estamos hablando de políticas partidistas. Ellos toman partido por aquellos políticos que les son afines a darle dinero a ellos. Claro, mantener el negocio vivo, claro. Ellos toman partidos por debates que tienen que ver con la política interna de este país. Claro, porque tú has visto el salario hasta de una secretaria en Radio TV Martí. Esa gente tiene unos salarios artificiales. Ganan demasiado dinero para el poco trabajo que realmente hacen. Por eso, mira, yo te doy un eslogan para tu campaña que no me la tienes que pagar. A ver. Take your hand out of my pockets. That's a good one. Put your hand out of my pockets. Yeah. Sobre esa gente que está bueno ya de estarnos cogiendo nuestros impuestos para cosas que ellos no deben hacer y que todos los días hay que ver. Mira, Mocarcel Powell debería procurar de que se haga una investigación sobre estas cosas, sobre lo que pasó con Regalado, que es una de las cosas que han pasado ahí. Pero, por ejemplo, este país como política tiene la promoción de la sociedad civil en Cuba. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Cuál es la organización de sociedad civil en Cuba de más larga membresía fuera del control claramente del Partido Comunista? No vamos a hablar de la Asociación Colombófila, la Iglesia Católica. Te puede gustar o no, pero la Iglesia Católica moviliza todos los domingos entre 120 y 125 mil cubanos a misa. Bueno, durante años la Radio Martí se refirió de manera sustancialmente irrespetuosa en relación al cardenal Ortega. No les gustaba la política del cardenal Ortega en el tema de Cuba y ellos inventaron una política de Estados Unidos. Estados Unidos, tú puedes decir que la política norteamericana está mal por el embargo, por esos gastos en la USAID, por todo eso, Yadira. Pero lo que no necesitamos es dos políticas malas. O sea, estaría la política mala del embargo, de todas esas cosas, y ahora, cosas que el gobierno norteamericano no ha debatido nunca en ningún lugar, como es la política hacia la Iglesia Católica Cubana, y que de hecho ha dicho que la política es otra, apoyar, dialogar, conversar con la Iglesia Católica Cubana. Bueno, pues ellos montaron una política exterior propia de Radio Martí, una organización del gobierno norteamericano contra la Iglesia Católica Cubana, contra el cardenal Ortega. Mira, lo peor, otro eslogan bueno para referirse a esto, lo peor. Sí. Si hay algo peor que una mala política, es dos malas políticas. La política de Washington, que está mal, y ellos que hacen y montan su propia política. Por ejemplo, la política hacia España, que es promover el embargo, porque ellos tratan de que España se sume al embargo. Yeah. Es una mala política. Ha creado 20.000 problemas y conflictos. La política hacia Andorra, que puede ser de que los cubanos no vayan que los médicos cubanos no vayan ahí, es una mala política. Yeah. Esa fue decidida por la administración Trump en Washington. Esa fue decidida por nos guste o no, Trump ganó el colegio electoral. Pero ¿dónde se decidió democráticamente en este país, con nuestros impuestos y con tu voto y con el mío, que una organización del gobierno norteamericano iba a apoyar, a publicar artículos a favor de la independencia de Cataluña? Eso es porque a lo mejor hay un amigo de Carlos Alberto que está a favor de la independencia de Cataluña y que a la vez está a favor del embargo. Entonces esto es,
tú me das y yo te doy, el horse trading ese, y entonces publican esas cosas ahí, pero es inconcebible. Te lo digo porque yo conversé, yo estaba hasta hace unos días por el coronavirus que vine para Estados Unidos, yo estaba de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Y yo me encontré personas del establishment de política exterior español ¿Sí? que me mencionaron esto, y para hablarte claro, la persona que me lo dijo fue un columnista del ABC, que incluso ha tenido relaciones con Montaner, y me dijo, a mí me decepcionó totalmente desde que leí su artículo en Radio Martín a favor del independentismo catalán. Inmediatamente yo hice mi tarea y lo busqué. Yeah. ¿Qué diablos hace una organización del gobierno norteamericano atacando a todos, que es un ciudadano norteamericano? ¿Qué diablos hace una organización del gobierno norteamericano atacándote a ti, que eres una ciudadana norteamericana y que pagas tus impuestos? Yeah. ¿Qué diablos hace el gobierno norteamericano con nuestros impuestos, pagándole la seguridad cibernética, pagándole los salarios, para que después un tal Cartay ahí, que yo ni sé ni de dónde salió, ni me importa, ni un diablo, escriba un artículo en contra mía? Claro, no, es que es absurdo, es que ellos, en Cayo Hueso, cuando yo estuve en Cayo Hueso, encendí el radio, se escuchaba Radio Martí. ¿Cómo en territorio de Estados Unidos, a través de tantos kilómetros, existe la posibilidad de que ciudadanos americanos puedan ser expuestos a una propaganda que solo tiene un objetivo públicamente? Porque sabemos que ellos tienen sus intereses mezquinos, sí, hay la mafia con el dinero y todo eso. Pero en cuanto a la línea editorial, lo único que buscan es derrocar al Estado cubano. Clásico táctica del cambio de régimen, y también unirse a la avanzada esta internacional de luchar en contra de todo lo que sea pro pueblo, pro humanista, pro socialista, pro izquierda, todo eso. Porque ellos sí son muy internacionalistas. Por eso es que ellos se conectan, y por eso aquí que teníamos el alcalde de Miami que se contrajo el coronavirus porque estaba muy excited de ir a ver a Bolsonaro. Ellos hacen sus clics y también ahí con Netanyahu. Entonces hacen sus conexiones. Ahora también Boris allá en Inglaterra. Pero ellos tienen sus intereses, pero el problema es que ellos no pueden hacer esto, porque aquí en el sur de la Florida terminamos como no siendo parte de Estados Unidos, Help, Arturo, porque ahora tú estás en California, sí, tú estás en la Yuma, tú estás en Estados Unidos, pero aquí todavía no nos libran de ese desastre, de ese tipo de república bananera, donde más valen los lazos de la familia, donde yo literalmente escuché a una candidata que me dijo que una parienta de Ballard, siendo demócrata, le dijo, no, pero yo no te puedo ayudar porque ese es mi primito. Así le dijo. Una demócrata, que no puedo ayudar porque Ballard es mi primo. Y qué casualidad que los hermanitos Ballard, ambos en el poder político, y el que no dio la talla para político, lo mete en la televisión. Y entonces después tú ves que el hermanito en la televisión entrevistando al otro que está enfermo. Entonces es nepotismo, es ayudándose en el uno al otro entre sí, y al final del día no les importa ni remotamente el bienestar de Estados Unidos. Porque yo no estoy exigiendo que Radio de Martí tenga una posición favorable hacia Cuba. Yo lo que no quiero es que nos traten de manipular aquí. Porque si estamos en Estados Unidos, si que queremos tener elecciones libres de ningún tampering, ninguna injerencia de ningún gobierno, no es solamente protegernos de Rusia y sus tentáculos, ¿no? Es también protegernos de Facebook, del sector privado. Y también de que Radio y TV Martí no se conviertan ellos también en una influencia gubernamental en las elecciones. Elecciones que ahora por coronavirus están en veremos. Porque ¿tú crees que yo puedo estar tocando puertas? ¡Hola! No, es muy tentador, la verdad. Me ha pasado por la mente que yo digo, todo el mundo está en casa. Todo el mundo en el distrito ahora está en casa. Y no puedo ir a ellos porque no pueden haber personas mayores y todo eso. Uno no puede enfermarlo. Pero hay que hasta repensar cómo hacer las elecciones. Por eso no sé si tú has visto que Amy Klobuchar está queriendo de que la gente firme para hacer ya las elecciones ahora de noviembre que sean por internet. Porque es delicado. La gente como que da por asegurado de que sí, tenemos una elección aquí en Estados Unidos, pero todo eso, todo está en riesgo, nada se puede. De hecho, tuviste lo que hicieron los republicanos, que trataron con el paquete de estímulos, trataron de colar su agenda para quitar el aborto en algunos estados de coronavirus.
Claro, ¿no? Porque a ellos les molestó que se trataran de incluir a la gente de self-employed. Les molestó que por unos mesitos nada más las personas que ganan que están ahora en unemployment, que están desempleados, que tuvieran un dinerito extra, pero a ellos sí no les molestó que hay como 500 millones para las corporaciones, millones de dólares para empresas de caramelo y todas esas cosas. Pero para ya ir terminando, porque creo que te he robado mucho de tu tiempo, ¿dónde tú crees que la audiencia, que ahora lo estamos transmitiendo temporalmente, yo no sé si yo te conté que a mí por violar las leyes de la comunidad, más bien algunos amigos dicen que es simplemente un sabotaje político, maybe, mi cuenta usual de Yadira Escobar fue saboteada y como que me han castigado para solamente en el verano poder hablarle a la gente en directo, tener ese privilegio, a pesar de que YouTube gana un 50% del dinero de los revenues con mi producto. Pero, ¿dónde la gente? Porque después este video lo vamos a retransmitir de todas formas para ese viejo canal. Pero ¿dónde la gente puede, nuestra audiencia, dónde pueden ellos encontrar algunas escritos, declaraciones tuyas? ¿Cómo, Arturo? ¿Dónde ellos pueden tener más opiniones tuyas? Esa es una buena pregunta que yo creo que también debe ser parte del debate político. Okay. Fíjate, un tiempo atrás, cuando se crearon todas estas cosas, el YouTube, el Facebook y todo eso, varias personas, y yo te digo, es verdad que hubo miembros del Congreso que son nuestros funcionarios electos, a veces nos gustan, a veces no, pero algunos de ellos no estaban bien preparados para lidiar con el debate sobre la política, la discusión pública en las redes sociales, pero se debatió con cuál es la forma óptima de organizar estas áreas. Mark Zuckerman, el de Facebook, dijo que no, que lo mejor era que no le regularan, que no hubiera ningún control de esto y que estas compañías se autorregularan solas, que estamos viviendo una nueva época. Bueno, eso es lo que hemos dejado y mira lo que está pasando. Yeah. Manipulación selectiva, cierre selectivo de cuentas, una cuenta para uno, una cuenta para el otro. Unas personas pueden expresar ideas y una... Yo te voy a decir una cosa. A mí, yo soy escéptico ante todo poder, para redondear por donde empecé. Yo soy escéptico ante todo poder. Soy escéptico, en primer lugar, al poder del Estado y soy escéptico al poder de las corporaciones privadas. Soy escéptico hasta dentro de las personas que están electas en las organizaciones no gubernamentales, etc. Pero si alguien tiene alguna legitimidad para decidir regular los espacios públicos, es el Congreso. Uh-huh. El Congreso debe intervenir en estas cosas y establecer ciertas regulaciones con todas las críticas que tú dijiste que yo puedo estar de acuerdo en relación a la prensa que no se comporta bien, que todas esas cosas. Por lo menos lo que estaba regulado por la FCC tiene un cierto nivel de fact-checking, un cierto nivel de debate, uh-huh, un cierto nivel de reflejar el punto de vista contrario, que no es óptimo. Yo, por ejemplo, creo que la decisión Citizen United fue una mala decisión de la Corte Suprema. Yeah. Pero por lo menos ahí hay alguna tipo de regulación. Yo creo que en este momento hay que usar todos los mecanismos que pueda. El Twitter, el Facebook, el YouTube, tratar de ponerlo lo que tú estás haciendo. Pero a largo plazo es importante concientizar a la población y que no sea solo el debate sobre lo que dicen que Rusia hizo, sino que sea un debate también sobre lo que está pasando aquí. No hay que ir a Rusia a encontrar la manipulación del debate político a favor de algunos grupos. Uh-huh. Eso no hay que ir a encontrar a los jóvenes en Macedonia que se dice que obtuvieron un fondo de las fuerzas de los departamentos de medida activa de la inteligencia rusa para introducir temas de discordia o desestimular a los votantes que están a favor, desestimular a los votantes en el contexto de la elección norteamericana. Uh-huh. Eso no hay que ir ni a Macedonia ni a Rusia. Eso lo estamos viendo aquí. Hay comunidad científica que estudia el tema en la Brookings Institution, en el Carnegie Council of International Affairs, y como te decía, Human Rights Watch, que han demostrado que hasta nuestro propio proceso electoral está siendo weaponizado, usando la política como arma
el desestímulo a que las personas vayan a votar, introduciéndoles mensajes en Facebook o propaganda que los desestimula de participar, como estaba haciendo Cambridge Analytica, sí, que lo estaba haciendo, lo hizo parece que lo hizo para candidatos demócratas y candidatos republicanos. Eso hay que ponerlo en la tema del debate. Así que yo lamento no decirte, mira, Yadira, esto lo tienes que poner ahora en tal lugar porque no te puedo dar una respuesta específica, pero sí te digo algo, tienes una función social importante hacer en poner esos temas en el debate y en la agenda. Así que sé que hemos tomado bastante tiempo. En el caso mío, déjame decirte algo. Yo estoy haciendo no es una directa, porque a veces subo lo que grabo o a veces lo pongo se llama Conversaciones Americanas, en la cual hablo de Cuba, hablo de Estados Unidos, hablo de América Latina, hablo de problemas globales en general. Y si es posible que algunos lo puedan ver, me gustaría. Y estamos haciendo también un podcast que también lo estamos haciendo ahora en YouTube, que se llama Nuestra América Podcast, que si alguien quiere buscarlo, también hay varios programas ahí. Nuestra América Podcast, se llama Nuestra América Podcast. Okay. Tendría que buscarlo. Pero lo más importante, y con eso termino, es que siempre estoy abierto a venir y conversar contigo, esta conversación inteligente, estas preguntas que tú haces, que son también, y bueno, te deseo lo mejor en la campaña que estás haciendo. Hay que ser eco. Los sectores progresistas tienen que, para usar una frase de un gran conservador que fue Barry Goldwater, hay que ser una voz y no un eco. Y tú estás siendo una voz que, estando de acuerdo, no estando de acuerdo con las posiciones que tú puedas tener, yo creo que estás siendo voz, no estás siendo eco, y hay que escuchar lo que estás diciendo porque introduces temas en el debate que son importantes en esta campaña electoral. Y ojalá pueda haber un debate entre los candidatos a la primaria demócrata, ojalá que pueda haber un debate. Sería bueno que hubiese un debate entre los candidatos a la primaria demócrata y también que haya un debate con el congresista Díaz Balart. Yo siempre digo, ¿a qué se le tiene miedo cuando generalmente pasó durante tanto tiempo que hasta Joe García tenía casi que abogar porque por casualidad le dieran un debate de unos minutos con los candidatos oponentes? Yo creo que eso esa es parte también del debate político. Hay una comisión que no es gubernamental que regula los debates presidenciales, pero debería haber algún tipo de regulación también que fuerce a los incumbentes que tienen reconocimiento de nombre, que tengan un debate con personas como tú, porque esa es la idea. El mejor embajador de la Florida en Washington es alguien que salga del pueblo norteamericano en la Florida. El mejor embajador de los norteamericanos en Cuba es el pueblo norteamericano, el americano promedio que pueda ir y visitar la isla. Y hay que hacer todo lo posible para que estemos bien informados. Así que, bueno, tú dices las palabras finales, pero siempre mi disposición está y te agradezco a ti y creo que tu hermano es uno de los que cooperan lo del programa. Cualquier cosa que nos hemos extendido, que yo hable demasiado, disculpa George, por eso. Un abrazo y te dejo a ti que tú termines. Bueno, gracias Arturo. Voy a, I'm going to take your word for it. Si te ofreces, pues yo tomaré entonces la oportunidad de invitarte a cada rato, porque lo bueno de las conversaciones entre nosotros es que no te concentras exclusivamente de Cuba o Estados Unidos. Yo creo que logras un buen equilibrio en lo que es lo local, lo cubano, lo internacional. Que bueno, yo creo que te corresponde bastante bien, porque yo no sabía que tú estabas en España, así que yo creo que eres bastante internacional por sí solo. ¿Tú habías estudiado relaciones de exterior? Sí, yo estudié relaciones internacionales en Cuba. Ok. Eso no es de vez en cuando aparece un tonto, discúlpame la palabra, porque todo el mundo tiene el derecho de ser estúpido, pero algunas personas abusan del privilegio y entonces han abusado de ese privilegio diciendo que todo el que se gradúa del IRRI es enviado a nivel mundial para hacer no sé cuántas cosas.
Ese es el tipo de vigilantismo macartista. Yes. Nunca se lleva, es un vigilantismo macartista que nunca se lleva a corte. Porque lo lógico, vamos a recordar los valores democráticos en los cuales este país se fundó. Y hay una gran película que se llama Good Night and Good Luck, sobre cómo se llamaba el gran anchor de la televisión norteamericana que se enfrentó al macartismo. Se llama, bueno, ahora se me fue. La película se llama Good Night and Good Luck. Okay. Luck, suerte. Lo lógico en un sistema democrático no es crear un vigilantismo en la cual cada cual se pone a poner en websites acusaciones de que fulano es un agente de tal gobierno, que fulano es un agente de tal gobierno. No, si es que eso es lo que dice el otro. Eso va contrario al espíritu de Estados Unidos, donde es live and let live, ¿no? De que el vecino puede ser hasta un asesino, pero tú no sabes porque él vive su vida y tú vives la tuya, ¿no? Se supone que y otra es que tú si tú tienes un problema, tú lo resuelves en una corte. Aparte. Tú tienes una acusación que hacer. Aquí esto es un Estado de Derecho. Tú tienes una acusación que hacer, no te gusta. Tú crees que tienes elementos, evidencias, hechos. Yes, hechos. De que Yadira o Arturo tienen algo que amerita que sea investigado. Tú vas a una corte, y no puede ser una corte canguro, esa de una court, una corte que tiene la misión de garantizar no solo la justicia, sino la apariencia de justicia. O sea, esas insinuaciones, que todo eso, por ejemplo, que se han dado sobre el Instituto de Relaciones Internacionales, a mí me parece que, mira, hay mucha gente del Instituto de Relaciones Internacionales que vive en Miami. Y yo estoy muy orgulloso, como estoy seguro que la mayoría de ellos están, por la educación y por lo que aprendieron en Cuba, en el Instituto de Relaciones Internacionales, como está la escuela. Óyeme, aquí en la comunidad cubanoamericana hay hasta generales, personas que fueron dirigentes del partido provincial, no sé qué. Gente de las Fuerzas Armadas. Es una frescura de negarte a ti tu legitimidad o de negármela a mí o de negársela a otro a partir de que estudiaron en una escuela, tuvieron un trabajo. ¿Cuál es la lógica? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que ellos, si van a una corte, saben que no pueden ganar. Yeah. Entonces, a lo que recurren, a esa gran insinuación. Claro, ponen tres cosas ahí que están desconectadas juntas y entonces inventan historias, porque, por ejemplo, con mi apellido han inventado hasta historia, en la cual yo no vengo de una familia Levy, que mi apellido original es López Calleja, porque mi padre es Arturo López Calleja y yo soy Arturo López Calleja. Pero yo me desarrollé mi vida, pasé tiempo en Israel, firmé cosas como Ezra Levy, hasta documentos legales, y entonces yo quise adoptar el López y el Levy y punto. Pero eso no quiere decir nada. Ellos van a corte y dicen esa tontería. Tu tío se llama Eddie Levy, ¿no? Mi tío se llama Eddie Levy, que yo me entero, yo para todo soy judío y tengo una familia de ley, pero ellos dicen que no. Por ejemplo, se lo inventan. Es que ellos creen, cuando ellos firmemente quieren creer algo, ya es la verdad. Es como lo que estamos viendo a veces con Donald Trump. Cuando él quiere creer algo, esa es la verdad. Aprendamos. Fíjate lo que te voy a decir, una cosa ahí en eso. Ellos llevan la cultura autoritaria, totalitaria, que en Cuba hay, porque la hay en este gobierno y que viene incluso de fuerzas positivas y progresistas, porque la tenía la derecha, pero esa cultura del todo o nada, de morirse de martirologio por ideas políticas, de que la persona que discrepa contigo no es tu rival, es tu enemigo. Toda esa cultura es un elemento importante de la idea cubana en su cultura, lo que ha sido. Tenemos muchas cosas buenas, pero esa no ha sido de las mejores. Martí, en el manifiesto de Montecristi, escribió la moderación probada del espíritu de Cuba. Qué importante sería que ese paradigma nos empezáramos a mover hacia él. Pero eso tiene instituciones. Y una de esas instituciones es el Estado de Derecho. A ti no te gusta lo que dice Yadira, tú le atacas sus argumentos. Si tú crees que hay algo que Yadira tenga que la descalifica como ciudadana norteamericana, como candidata, bueno, ve a una corte. No es el vigilantismo macartista, no es empezar a poner cosas online y usar nombres de troll y meterte en ni amenazar con pintarme la puerta de la casa con sangre. No, o decir
que Arturo se graduó del Instituto de Relaciones Internacionales y que por tanto si se graduó del Instituto de Relaciones Internacionales y del Instituto de Relaciones Internacionales salió fulano, entonces Arturo es esto. Es que tienen unas deducciones que... Borondongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé. Eso no califica en una corte. Por eso es que, bueno, puede calificar en una corte que sea una kangaroo court. Yeah. De las cortes que ellos quieren tener ahí, porque ellos si les da el chance, acaban no solo con ellos si les dan el chance, no solo son responsables por el golpe de Estado contra el gobierno constitucional en el 10 de marzo de 1952, ellos serían responsables también de montar aquí, como de hecho han montado, un ambiente hostil a la libertad de expresión, porque lo montaron, y no lo digo yo, lo dice Human Rights Watch. Entonces, por eso usan esa insinuación. Entonces, claro. Discúlpame si aproveché y me metí de nuevo, pero esos dolores los tengo yo, los tienes tú y los tiene mucha gente. Pues bueno, claro. La pregunta, la respuesta clara debe ser una. No voy a debatir contigo ninguno de esos no son argumentos, esos son ataques ad hominem. Yeah. Si hay algo que me desclasifica, escuche Cuba al Descubierto, escuche los websites eso que hay ahí, escuche la gente que han hasta usado de manera descarada el predio de la Universidad de Miami para andar acusando a ciudadanos norteamericanos de agentes de otros países y de todo eso. Yes. El lugar para eso es, por favor, ve a la corte. Claro, no, es que, mira, let's have our day in court and not a kangaroo court. Because obviously, si tú me vas a poner un juicio a mí en Miami, yo seguro que voy a tratar de que me lo ponga en otro lugar. Allí, no, a ti no te pueden juzgar en Miami. Porque al Herald, tú sabes muy bien que cuando las cortes, que aquí hubo el juicio de los 5, se supo después que muchos periodistas estuvieron colectando chequecitos para escribir artículos en la prensa que estaban financiados por estas agencias, y eso, ¿qué es eso? Eso es crear ya un estado de opinión que no está bien, porque entonces el jurado leía ese periódico, el jurado leía el Miami Herald. O sea, yo te digo una cosa, el gobierno de los Estados Unidos, en el caso de los alguaciles, entraron a sacar al niño Elian de la casa de la familia, creo que es en Hialeah, corrígeme si no fue en Hialeah o algo así, pero no, yo creo que en Miami, clásico Miami, yo creo. En la memoria de Marco Rubio, él habla de que él salió a caminar y cuando eso pasó, Ajá. Bueno, el juicio de esos alguaciles no se hizo en el Dade County porque se consideraba que esas personas, dado lo politizado que está todos los temas de Cuba, no iban a tener, esos funcionarios del gobierno no iban a tener un juicio justo allí. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Yo te digo, yo no sería el que lo tuviera que decir, pero en última instancia, a lo que me refiero es una cuestión cultural que tiene que ver aquí. Las grandes insinuaciones, esos ataques ad hominem, que muchas veces en lugar de ser el arma de último recurso, es a veces lo primero que le sacan las personas en las redes sociales, en todas estas cosas. Esos ataques ad hominem no tienen ninguna validez, a nadie le importa, a nadie les da credibilidad. Entérense en eso, crezcan un poquito, maduren, que ponerse viejo y madurar no es lo mismo. Eso no tiene ninguna validez una vez que usted sale de Broward para arriba. Eso no tiene ninguna validez. En Estados Unidos, usted puede poner siete websites de eso y poner 7, 8 fotos y trucar cosas ahí. Y si usted no tiene el coraje de ir a corte y poner su propaganda negativa en el entendido de un jurado, usted simple y llanamente no cuenta. Así que, por favor, que no acosen más. No, lógico, es un acoso, porque el red baiting es como las mentiras, termina en muertes. Tú no puedes acusar, como hay personas que incluso, que a mí me han acusado dentro de la izquierda más radical, que dice, no, ese es un agente de la CIA planteada y todo eso, o el que si soy un agente castrista. Es como la película esta de Angelina Jolie, de Salt, que ella simplemente no sabía que era un agente, pero un buen día se enteró como... ¡Ah! Se despertó y supo que era un agente. Las historias que se ven aquí, dignas para un libreto de Hollywood. Pero lo que estabas mencionando tú de que
¿Qué importa que tú hayas estudiado en la universidad sobre relaciones internacionales cuando aquí hay oficiales que... Aquí está, por ejemplo, el oficial que nos retuvo a mi familia y a mí en Cuba 4 años. Él está aquí. Está aquí disfrutando de Estados Unidos. O sea, personas que activamente contribuyeron a ellos mismos, hicieron abusos, porque, come on, ellos están aquí y es como el mismo el Nelson Rubio ese que se la da de periodista y lo que es un parlanchín. Y está continuamente atacando y no estudia, es un desastre y ya contribuye a degradar el discurso político de Miami. Entonces, cuando a mí en el programa a veces hay una persona a veces que llamó que asegurando de que esto es una campaña pagada por el castrismo. I mean, come on, si fuera así, ya yo tuviera los $10,000 allá depositados, ¿ok? Ya yo estaría en la boleta. No, si fuese así. Y la verdad es que no solamente yo vería el dinero y habrían anuncios míos de toda la televisión y todo eso, sino que aparte yo pienso que si hubiese una candidatura realmente financiada por otro gobierno en Miami, evidentemente la candidata se haría pasar por derecha. No sería progresista, porque eso es hacerse demasiado fácil. A mí mi esposa jocosamente me dice que me han acusado de responder en Cuba, el caso de la pupila insomnia, han dicho que yo soy de la agenda otanista. Hay gente que de la agenda otanista por la OTAN. Right. Es que el centrismo, ya. Tengo de la agenda otanista, estoy al servicio de la agenda otanista. Yeah. Estoy aquí en Estados Unidos al servicio del castrismo. Entonces mi esposa me dice que alguien se está robando el dinero. Yeah. Porque mi cuenta no aparece. Ese es el tema, no aparece en nuestras cuentas. Entonces, ¿qué podrían hacer ellos? Ellos tienen una opción. Vamos a recordarle a los oyentes que ellos tienen una opción en este país que se las da la constitución de este país y todo. Ellos pueden presentar un caso ante jurado y el juez puede decidir levantarnos el secreto bancario y que te revisen tus cuentas y que me revisen las mías. Ahora, después de eso, yo voy arriba. ¿Me entienden? No, of course. Ya te vuelves intocable, ¿no? Ellos quieren hacer eso. Vayan a la corte. ¿Por qué no lo hacen a la manera de los Estados Unidos? No, porque entonces te hace mártir, te ayuda, te beneficiaría demasiado. A la manera de Batista y a la manera que en determinados momentos durante la revolución ocurrido, de que a personas se le ha asumido que si son enemigos de la revolución no son ciudadanos. Como en la época de Batista se asumía que determinadas personas, por no estar de acuerdo con el sistema, de por cierto, sus derechos desaparecían. Los enemigos contra los enemigos, todas las cosas son disponibles y el Estado de Derecho es simple y llanamente un pretexto. No, el Estado de Derecho es para cumplirlo. Tanto que tú quieres a los Estados Unidos, actúa en consecuencia. Yeah. No te gusta lo que hace Yadira, expon tu argumento en contra de ella. ¿Piensas que Yadira está descalificada para ser ciudadana o para ser candidata? Ve a un juicio, preséntate en la corte, preséntalo todo, paga tu abogado. Y no, ya estás describiendo demasiada disciplina para un odiador. Exponte también a que Yadira te ponga una contrademanda. Por cierto, quiero decirte una cosa que me resultó muy lamentable, bochornosa, y lo puse en un Twitter. Y ya que quedó tiempo, voy a decírtela ahora. Yadira, qué bochornoso es que una donación desde China para de mascarilla, test contra el coronavirus, que hizo el sector privado chino, porque se trata de Jack Ma, que es el dueño de Alibaba, el embajador de Cuba en China, ha puesto en un blog que la compañía norteamericana, que ha ayudado, está haciendo un papel muy positivo en otras áreas, porque está trasladando esas donaciones de equipamiento y de todo a países como Estados Unidos, ha trasladado y está planeando trasladar a Italia, a todos esos lugares. Sí. Qué bochornoso es que esos medicamentos, que esas mascarillas y todo eso no se puedan llevar a Cuba por esa compañía, porque serían perseguidos por las regulaciones del embargo. Yo creo que, te digo, que estamos hablando de desideologizar esto, y yo creo que fue grande. Una pregunta también para Mario Díaz Valar es,
Estados Unidos y Cuba cooperaron contra la pandemia de ébola en África. Bajo la administración de Obama se produjo una cooperación significativa, digna de mencionar, entre Cuba y Estados Unidos contra la pandemia en África. No sería lógico que la comunidad cubana abogara, poniendo el interés nacional por encima de toda división ideológica, abogara para que toda restricción, toda actividad que tiene que ver con el coronavirus o con la atención a esta pandemia o con los temas de salud, que todo eso paralizara, que el embargo se pusiera en hold y que si una compañía norteamericana está llevando mascarilla, está llevando test del COVID-19 de China a Cuba, pudiese incluso mover esa mercancía a través de los Estados Unidos. No sería bueno. Lo dejo ahí porque yo sé que hemos hablado mucho y habíamos terminado y seguimos. Yeah. Pero yo creo que me vino eso a la mente y yo creo que hay que exponer no solo a los de división ligera, que en términos de internet hacen una directa o algo así, sino a los funcionarios electos por la comunidad cubanoamericana cuando ellos están apoyando políticas que pueden costar vidas a cubanos en la isla. Eso desprestigia, eso es malo para Cuba, pero también es malo para el prestigio de los Estados Unidos en el mundo. ¿Tú crees, Yadira? Ya nos despedimos con Josh ahí, hemos seguido hablando. Es como la despedida de los cubanos. Empieza la cocina, en el portal, en el carro. ¿Tú crees, Yadira, que un gobierno italiano responsable, fíjate cómo la política electorera desprestigia y hace daño a Estados Unidos, en España, en Italia, en China, con esto? La política electorera. ¿Tú crees que un gobierno italiano responsable en la Lombardía o la comunidad valenciana en España va a decir que por una cabeza calenturienta en Miami de 5 o 6 individuos, o aunque recojan 10.000 firmas, vamos a ponerle los nombres, bajo el supuesto pretexto de un supuesto bloqueo interno? El gobierno cubano tiene defectos, el gobierno cubano tiene distanciamientos de los paradigmas de derechos humanos internacionales, el gobierno cubano tiene elementos de corrupción que hay que atajarlo, hay que denunciarlo, y el que lo denuncie no le está haciendo el juego al imperialismo ni nada, está haciendo lo correcto. Los ciudadanos deben denunciar la corrupción donde quiera que la cometa y la cometa la ideología que quiera el que la cometa. Pero ¿tú crees que se le hace bien a Estados Unidos como ciudadano norteamericano? ¿Tú crees que la generosidad que Estados Unidos ha tenido con todos los cubanos que vivimos aquí, porque de alguna manera u otra nos ha acogido, es bien pagada por Mario Díaz Balart, por los cubanos que ya están apoyando ahora, que se haga una campañita para decirle a la Lombardía y para decirle a la comunidad de Valencia que no acepten, o a Andorra, que no acepten a los médicos cubanos, en un momento en que lo más importante es salvar la vida del último, de lo que se pueda salvar ahí. ¿Tú crees que eso es prestigio al dinero que tú y yo pagamos en nuestros impuestos, al capital suave de los Estados Unidos, cuando ante la prensa del diario de Andorra, el ministro de Andorra de Relaciones Exteriores tiene que decir la soberanía, Andorra es un país soberano y nosotros vamos a tomar los 39 médicos cubanos? Yo me equivoqué en mi video que dije 27, son 39. Se defiende los intereses de Estados Unidos. Mario Díaz Balart, cuando apoya esas políticas, fíjate, no le estamos pidiendo que sea bueno con Cuba, le estamos diciendo que ponga nada más los intereses de Estados Unidos primero. Pone primero los intereses de Estados Unidos. Mario Díaz Balart, cuando respalda esas notificaciones a la comunidad valenciana, a la comunidad, a la provincia de la Lombardía en Italia, o cuando obstaculizan, que fíjate, yo te digo, ¿qué cubano puede considerar justo y correcto que en medio de una crisis como esta, que está aumentando el número de casos de coronavirus en Cuba, que a su familia I think we lost him. entrega de los test del coronavirus, del COVID-19 y todo eso por el capricho de la administración y de la politiquería de gente como... No, quizás está
se está cortando la llamada porque llevamos mucho tiempo hablando. Se cayó del todo la conversación. Just accept it again, yeah. Ya próximamente vamos a estar... Bueno, como les decía mi gente, hoy tenemos a Arturo López Levy y como él se ha ofrecido, yo creo que sería de una gran ventaja para todos nosotros si lo invitamos con mayor frecuencia, ¿no creen? Yeah, I think so. Quiero añadir también que me parece a mí que en estos tiempos de coronavirus Estados Unidos debería hacer lo que está recomendando la ONU y levantar todas las sanciones. No solamente sobre Cuba, sino también todos los otros países que están sancionados, porque esto no son tiempos de politizar el coronavirus. Esto es tiempo de tener solidaridad humana y llevarnos bien. Porque, como estaba hablando Arturo, esto de Ballard y de estos políticos, ellos están tratando de todavía a estas alturas ganar puntos políticos, cuando ya no estamos para tener esos juegos. Es hora de unir fuerzas, ser solidarios y poner la vida humana, no solamente por el lucro individual. O sea, si hay que escoger entre salvar a Wall Street y salvar a millones de estadounidenses, por supuesto que vamos a estar a favor de la vida. Pero también necesitamos tener la solidaridad, no solo entre nuestros representantes y nuestros gobiernos, sino también entre nosotros mismos. Estamos tratando de comunicar de nuevo con Arturo. Me manda un mensaje de texto. How about you stop calling him on Facebook and call again? Okay. Bueno, ¿qué les ha parecido, por cierto, la conversación? No se pueden quejar. Hemos tenido una conversación aquí, una discusión, wow, de categoría. You can get the phone call while we're trying to contact him. See if that person has anything to say. Sure, take the call. Sí, estamos recibiendo también llamadas de ustedes. Aceptaremos las llamadas posteriormente. Arturo, se cayó. La tecnología nos falló. Es como el sexto sentido. Pero, por cierto, antes de despedirnos, espero que pase, por cierto, no sé si tuviste ese artículo en el New York Times hablando sobre el Passover en tiempos de, ¿no? Que si las plagas, y ahora estamos en medio de una plaga. Espero que tengas un pesaje, ¿no? Bueno, ahí con tu esposa, ¿no? Tu familia. Que es trágico, ¿no? Porque yo tengo amistades, por ejemplo, que no tienen acceso a la familia porque la familia está en otros estados, pero tampoco pueden ir a la sinagoga porque la sinagoga está cerca. Hubo una boda en New Jersey, una pareja que dijo: no nos importa, nos vamos a casar. Y por supuesto arrestaron a la gente que organizó eso y 50 gente a fugarse porque... También supe de una pareja aquí que se tuvo que casar en el parqueo de una sinagoga. Eso es tan trágico, ¿no? Imagínate, te pasas un año entero planificando la boda y después te tienes que estar con la carpita ahí en un parqueo. Pero bueno, eso sí es una prueba de amor, ¿no? Pero, bueno, Arturo, si pudieras despedirte, quiero decir. Creo que es la Pascua cristiana, ¿no? Si es la Pascua, que felices Pascua. Y un gustazo, Yadir, estar en el programa. Yeah. Así que este diálogo yo creo que pica y se extiende. Y te deseo lo mejor en poner los temas que has conversado conmigo en este programa. Saludos a ti, saludos a tu familia. Pesas familia. Y bueno, y gracias por tu tiempo. Creo que hablamos mucho, pero bueno, todo era, había que decirlo, había que hablar. Muchas gracias y no dudes que te vamos a invitar de nuevo. Así que gracias, pásala bien. Siempre será un gusto. Ok. Hasta luego. Ok, hasta luego. Ya, we're done. Mi gente, familia, los quiero. Por cierto, alguien me había escrito que
que tenían curiosidad sobre qué es esto. Es un cuadro apocalíptico, así, bíblico, profético, o un profeta de estos por ahí del desierto del Negev. Lo tengo ahí como pendiente, porque ahora que vamos a estar prácticamente en cuarentena durante 30 días, se supone que solo salgamos en todo el estado de la Florida para o buscar medicina o buscar alimentos. Y el dinero yo no sé dónde ellos pretenden que va a venir. Pero bueno, vamos a continuar hablando. Qué bueno que existe la tecnología, porque así puedo conversar con ustedes en estos tiempos de cuarentena, ¿verdad? Podemos conversar y aquí así nadie se siente solo y continuar hablando, vaya, entre col y con lechuga. Podemos hablar también, a mí no siempre hay que hablar de política, ¿verdad? Podemos hablar de cosas más agradables. No me viene ninguna a la mente ahora, pero bueno. Un beso, un abrazo, sigan fuertes y lávense las manos cuando puedan y cuiden a todas las personas mayores que tengan en su familia. Ya. Y también la gente joven que se cuide, la gente joven, que ¿quién ha dicho que la gente joven está inmune? Con tanta gente joven enfermándose. Ya. Un muchacho el otro día que fue al hospital, aquí en Estados Unidos, fue al hospital, trató de que le hicieran un test, se negaron, en el hospital lo mandaron para la casa y cuando iba para la casa, sufrió un infarto. Porque el coronavirus resulta ser que explota alguna debilidad que hayas tenido en el corazón y puede darte un infarto. Así que realmente no es eso de que te inunda los pulmones con pus y con sangre y te asfixias hasta la muerte, ¿no? También es hepatotóxico. El coronavirus ataca tu hígado, tus riñones, ya ves, hasta el corazón. ¿Qué no hace, no? Pero bueno, aquí estamos fuertes y sanos. Y con un propósito y una gran voluntad política para arreglar el mundo, para que los que quedan, que espero que seamos todos, ¿no?, podamos construir un mundo mejor. Porque hay que tener un plan para hasta lo peor,